¿Qué es lo que más le impresiona de tener que contar todos los días sobre el drama que vive la gente en el transporte de Soacha? Bueno, yo creo que lo más impresionante es ver cómo dos ciudades que están unidas por tantas circunstancias, una diste tanto de la otra. Pienso que el drama es más por a lo que somete la administración pública soachuna a los usuarios del transporte público que algún tipo de perjuicio que logremos nosotros desde la prensa identificar de parte de Bogotá. Si bien es cierto, Transmilenio no es la solución definitiva al transporte, sí por lo menos entra a contrastar con el sistema antiguo y ya precario, obsoleto, que tiene la ciudad de Soacha. El drama más duro es padecer la administración pública en Soacha. ¿Por qué cree usted que la gente de Soacha termina pasando más tiempo metida en un bus que compartiendo con su propia familia? Bueno, eso tiene que ver en parte con lo que habíamos hablado en la pregunta anterior. Tiene que ver con esa falta de destreza, esa falta de efectividad de la administración pública soachuna para tener un proceso de integración mucho más profundo con la ciudad de Bogotá. Esta integración pasa por el desarrollo en infraestructura, el tener dispuesto el municipio para lograr una integración en el transporte público, ya que tampoco el transporte público interno es un transporte público moderno, es por el contrario, es un transporte público que aún se cobra en dinero, con monedas, con billetes, que resulta esto generando una cantidad de situaciones que tiene que lidiar el soachuno. El soachuno, si nosotros nos ponemos a pensar, el trayecto desde donde toman su transporte en Bogotá hasta que llegan a Soacha, ese transporte es efectivo. Habría que evaluar la situación que se vivía antes de Transmilenio en Soacha. Es decir, estamos hablando de la primera década de este siglo XXI y de la última década del siglo XX, es decir, de los años 90 y de los años del 2000 al 2010 y hasta que se instala Transmilenio. Es decir, los trayectos entre Bogotá, digamos, a un sector como el 7 de agosto hacia compartir en la Comuna 1, pues divinamente duraba 3 horas y media, 4 horas. Había gente que tenía que salir a las 5 y media de la mañana para llegar a las 8 al Chicó, por ejemplo, una de las rutas famosas que habían en ese entonces. Entonces, creo yo que de lo que se trata acá es esa incapacidad del transporte público. Es terrible que tenga que padecer la gente, perder tanto tiempo en el transporte porque las administraciones no se articulan. Es decir, el progreso va mucho más rápido en la ciudad de Bogotá y la respuesta del gobierno de Bogotá a ese progreso que lo que reacciona el gobierno municipal respecto al progreso que llega desde la capital de la República y que ya empieza a sentirse desde el sector privado en la ciudad de Soacha. ¿Qué es lo que más le duele al soachuno de tener que depender siempre de Bogotá porque en Soacha no hay suficiente trabajo? Pues en realidad debemos entender a Soacha y a Bogotá como un todo, como una sola cosa. Si nosotros nos ponemos a mirar el accidente geográfico que nos reúne a los municipios de Cundinamarca y al distrito capital, pues somos un solo territorio, somos una sabana geográfica en la que se asienta Soacha, en la que se asienta Bogotá, Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Tenjo, Tabio, muchos municipios de Cundinamarca, y pues no se entiende así de la manera política, ¿no? La división política nos segrega de alguna manera de esa sabana geográfica, la segrega en un polo de desarrollo que es Bogotá y otros polos de desarrollo que no terminan de despegar con base a sus planes de ordenamiento territorial. Es decir, la gran diferencia entre Bogotá y los territorios cundinamarqueses asentados en la sabana es esa incapacidad de planificar su territorio en articulación con los territorios circundantes, que geográficamente es el mismo territorio. Entonces, ¿qué hace esto? Que las zonas industriales en Cundinamarca no sea atractivo para los industriales, que son los que le dan pues, uso a estos sectores, y prefieren por logística, por economía en los impuestos, por un sinfín de condiciones, pues asentarse en la capital de la República, y lo que logramos nosotros es aglomerar cierta población del país en estos municipios circundantes a la capital de la República, que se convierten en ciudades dormitorio,
en ciudades que son solo para llegar, dormir y los fines de semana medianamente habitarlos. Luego, esto presiona negativamente las capacidades que hay de transporte público en Bogotá, en lo que es el occidente de la capital de la República y el suroccidente y sur también, el territorio de Usme, que en otra hora fuera parte del departamento de Cundinamarca, pero tenemos también el problema de la Calera hacia el sector del Guavio. Entonces lo que vemos acá es una falta de planificación del territorio que no nos permite asentar la industria en estos municipios para lograr unas dinámicas de descentralización del aparato productivo y por ende de los sistemas de transporte, de los sistemas de salud, los sistemas educativos, productivos, de oficinas. Todo el sistema productivo debería repartirse de una manera equitativa en toda la sabana geográfica de Bogotá. ¿A qué le achaco? A la falta de ordenamiento territorial y planificación del gobierno, de los gobiernos municipales y del gobierno departamental. ¿Usted cómo cree que le cambia el genio o la forma de ser a la gente el hecho de permanecer casi medio día metido en un bus? Pues en realidad el tiempo que invierte un ciudadano en su trabajo es mucho más que el transporte. Es decir, es esa preparación del día que tiene un ciudadano. El ciudadano se despierta y ya está en función de lograr cumplir con un trabajo. Entonces se levanta, empieza a preparar lo que es su alimentación para el trabajo. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo cree que le cambia el genio la forma de ser a la gente el hecho de permanecer casi 4 horas dentro de un bus diario? Pues yo creo que totalmente le cambia el genio, porque una persona en las circunstancias de transporte en las que se encuentra la sabana de Bogotá cambia el genio totalmente. Es decir, las personas se tienen que levantar divinamente en Soacha, Facatativá, los municipios que mencioné anteriormente, pues yo creo que con 2 horas, 3 horas de anticipación. Luego de esto pasar un periodo en el transporte público, luego llegar al estrés de la actividad productiva en la que se desempeñe, posteriormente cansado, tendrá que regresar a lidiar con ese sistema de transporte de Bogotá, que si bien no es difícil, no es el peor. Cuando se llega a los municipios o a los sectores como la calle 80, como en el sector de Occidente en las Américas, o aquí en el sector de Soacha, pues llegan y se encuentran con unos sistemas de transporte aún peores, en donde toca pagar con monedas, son despaciosos. Bueno, eso yo creo que agota psicológicamente y emocionalmente a las personas, y obviamente hay un deterioro de la calidad de vida en cuanto a la sanidad emocional y a la sanidad psicológica de las personas. Pienso que esto debe ser tenido en cuenta, obviamente, por quienes planifican todas las relaciones sociales entre los habitantes de un territorio. ¿Usted cree que los de Soacha se sienten más unidos por aguantar juntos ese viaje tan pesado que por lo poquito que alcanzan a vivir en sus propios barrios? Yo creo que es ser demasiado optimistas, pretender que haya un sentimiento de unión, fraternidad o solidaridad en torno a la desgracia que representa el transporte público para muchos cundinamarqueses, para muchos bogotanos. Yo creo que esto genera es, por el contrario, una mella al sentido de pertenencia sobre la ciudad. Pienso que un sistema de transporte efectivo, contrario censo, haría las veces de hacer sentir orgullo, no sé, como lo que ocurre en Medellín, que en Medellín el transporte es medianamente eficiente, luego es un patrimonio de la ciudad y se entiende como algo que nos une alrededor de una solución en común para todos los habitantes de esa ciudad. En Bogotá, en Soacha, en los municipios circundantes, no hay ese sentimiento de orgullo. Por el contrario, se evalúa siempre y se habla de Transmilenio de manera peyorativa, no como una solución para aquellos que no vivieron los 90 y el inicio de este siglo en el transporte público. Pues obviamente ya se acostumbran a esto y lo ven de una manera negativa, pero sí ha sido un avance. Sí ha sido un avance en la reducción de tiempos de transporte de la casa al trabajo, y creo que hace falta ese componente, ¿no? Ese componente de que los proyectos de transporte público estén construidos para que le facilite la vida a las personas, sino para facilitar o hacer viable un modelo. Se sabe que los modelos de transporte no son autosostenibles y por eso debería considerarse esto más de un valor social y de un valor de sanidad mental para los
para la clase trabajadora productiva, que en última será la que pague los impuestos y la que le dé funcionalidad a todo el sistema social que nosotros hemos establecido en Bogotá y las ciudades circundantes.